Hola, mi nombre es Evelyn López. Es un placer saludarles. Mi nombre es Agner Hernández. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar y deseamos fervientemente que more en el corazón de cada uno de los presentes y también de ustedes que tan gentilmente nos reciben en sus hogares a través de la televisión. Quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, te pedimos que estés presente en esta hora con nosotros. Así como el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas a contar la historia de Judas, Él pueda venir esta noche e iluminar nuestras mentes para comprender el mensaje que en ella hay. Que tú puedas guiarnos a través de los consejos que recibiremos de tu palabra en labios del pastor Félix Cortés. No nos abandones hasta terminar esta reunión. Es en Jesús, el amante Salvador. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema Judas, lecciones de un amigo secreto, de la serie Maestros de Santidad. Judas, lecciones de un amigo secreto. Y quizá ustedes se pregunten desde el principio, ¿por qué amigo secreto? ¿Qué lecciones nos puede enseñar este amigo secreto, como le estamos llamando ahora? ¿Por qué le llamamos amigo secreto? Bueno, ustedes saben que Judas, a través de toda la historia, desde el día de su muerte, durante casi 2000 años, ha tenido el aborrecimiento de toda la humanidad, yo diría, por lo menos el mundo cristiano. Toda la humanidad tiene esa mentalidad al parecer, porque no hay ningún niño que yo haya conocido que se llame Judas. En ningún lugar cristiano hay un niño que se llame Judas. Y hay quienes ni siquiera a un perro le pondrían Judas. Tanto aborrecimiento ha tenido en la historia. Aunque en una novela escrita por Mario Vargas Llosa, este escritor peruano, se titula Los Cachorros, hay un perro terrible y fiero llamado Judas, el único que conozco. Hay quienes ni a sus perros le llamarían Judas, de veras. ¿Por qué? Sin embargo, nosotros le llamamos amigos por una razón, porque era amigo de Jesús. Era amigo de Jesús. Ustedes leyeron hace un momento en Mateo capítulo 26, pero yo quiero leerlo otra vez y recordárselos, donde dice de la siguiente manera, Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Hermanos, nuestro Señor no le llamó amigo a Judas irónicamente. No le llamó amigo con ninguna otra intención, sino porque era su amigo. De hecho, allá en el Salmo 41, versículo 9, donde se profetiza lo que Judas iba a hacer, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, levantó contra mí su calcañar. Y una versión nueva dice, aún el amigo íntimo mío levantó contra mí su mano. Era amigo de Jesús y por lo tanto puede ser amigo de nosotros también. Aunque conviene a veces, ¿no es cierto?, este tipo de amigos, pues tomarlos con cuidado, ¿no es cierto? Amigo secreto, porque a veces tener amigos de mala reputación no es muy bueno, ¿no es cierto?, no es muy bien visto. Bueno, nuestro Señor tenía muchos amigos de mala reputación. Cobradores de impuestos,
mujeres pobrecitas de mala reputación, borrachos y otros peores, eran sus amigos. Tanto así que dice en la Biblia que los escribas y los fariseos murmuraban de él, hablaban mal de él, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y todavía tenemos la idea de que podríamos afirmar lo siguiente, que nuestro Señor prefería la compañía de esas personas de mala reputación, comer con ellos, reunirse con ellos, en vez de reunirse con la clase pues respetable de su tiempo. Judas era amigo de nuestro Señor. Y por lo tanto nosotros podemos llamarlo amigo también, ¿no es cierto? Puede ser nuestro amigo. Y sin embargo, pues por eso le llamamos amigo secreto, porque su historia es bastante oscura y terrible. Pero todavía podríamos decir algo más sobre esto. Podríamos decir lo siguiente: Judas era un personaje sumamente importante. Pero yo les hago ahora una pregunta. ¿Quién era Judas? ¿Lo conocemos de verdad? ¿Sabemos de veras quién era él? Porque el prejuicio nos impide conocerlo de verdad. El prejuicio no nos deja verlo en la perspectiva que deberíamos verlo. Y yo les digo en esta noche, yo les digo lo siguiente: nunca comprenderemos a Judas a menos que lo veamos a través de los ojos de Jesús. Que dice la Biblia que era ciego el siervo de Jehová, ciego para ver el mal. No veía las faltas, no veía los defectos, no veía el mal, solamente veía las buenas intenciones. Solamente veía los buenos impulsos, solamente veía aquello que podía beneficiar a esa persona, por eso era limpia su conducta al respecto de ellos. No oía las blasfemias y los agravios, oía solamente la súplica, oía solamente las plegarias, el llamado de un corazón que no podía expresarlo de otra manera. Y verdaderamente Judas es una personalidad extraordinaria. Ustedes saben, para comenzar a entrar en estas reflexiones, que la Biblia lo llama Judas Iscariote. Y ese apodo nos suena también bastante ofensivo. No sé si a ustedes, pero no es agradable. Judas Iscariote. Y de hecho, la Biblia le llama Judas Iscariote para deslindarlo, para distinguirlo claramente del otro Judas, que era también uno de los 12, que dice que era hermano de Jacobo. Lucas 6:15 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Tremenda palabra. Pero mis hermanos, esa palabra Iscariote no tiene ninguna connotación mala. Era sencillamente un gentilicio, porque viene esa palabra Iscariote de Ish, que en hebreo quiere decir hombre, varón, y de Keriot, que era el nombre de una aldea de donde era Judas. Y esa ciudad, esa aldea estaba situada al sur de Judea, entre Berseba y el Mar Muerto, y él era de ahí. Y sencillamente significa Iscariote, hombre de Keriot. Y sin embargo nosotros ven que ese apodo no nos suena bien. Por ejemplo, el apodo Boanerges, que ustedes saben que el Señor se lo puso a dos personas muy importantes en la Biblia, que sí tenía una connotación un poco, pues yo diría, pues no muy buena, porque definía a aquellos que lo llevaban como personas violentas, difíciles. Sin embargo, yo conozco a un cristiano que lleva dignamente y con mucho gozo y orgullo el nombre de Boanerges, así se llama. Entonces, el apodo Iscariote no tiene ninguna significación, pero nos enseña algo con respecto a Judas. ¿Sabe qué nos enseña? Que Judas era el único de los 12 apóstoles que no era galileo, el único que era de Judea, tierra pura, tierra sin mezcla de mestizaje, tierra donde solamente habitaban judíos de pura cepa, de pura raza. Y eso nos indica también entonces que no era muy afín al grupo de los otros que eran de Galilea, que eran pescadores, campesinos,
Judas no era campesino, no era pecador, era un hombre distinguido. Y por eso podemos inmediatamente pensar que él no se adaptó fácilmente al grupo de los 12. Y ahí comenzamos a comprender entonces esta persona que puede enseñarnos en este momento lecciones de mucho valor, yo les puedo asegurar. Y él era de Jerusalén, pues de ahí, de Judea. Como orgulloso, seguro de sí mismo, mucho orgullo, ser de la capital. Ser de pura sangre, de la pura raza, y ser pues de la capital donde se habla bien, como son por ejemplo los franceses que viven en París, se sienten muy bien y hasta hablan diferente un poco de cómo hablan los demás en Francia. Y este hombre, estimados hermanos y amigos, tenía otra característica. Quiero invitarlos a leer un texto que se encuentra en Mateo 8, 19 y 20. Miren lo que dice ahí, Mateo 8, 19 y 20. Y vamos a ir entendiendo mejor esta persona. Dice el versículo 19, y vino un escriba. ¿Quién vino, dice la Biblia? Un escriba. Y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Según este texto, era escriba, o sea, una persona preparada, una persona educada, una persona que en términos modernos, si estuviéramos hablando ahora, le diríamos erudito religioso, le diríamos maestro de teología, le podríamos llamar pastor, porque era experto en la explicación y la interpretación de la ley. Los eruditos no están muy de acuerdo, y al parecer la idea es que no era él en este momento el escriba Judas exactamente. Pero yo leí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 260, donde cita Mateo 8, 19, donde dice, vino un escriba, y dice textualmente, era Judas Iscariote. Llegó al maestro, se acercó a él en los últimos momentos en que él estaba pues organizando el grupo de los 12, seleccionándolos para enviarlos a predicar, completando el número especial que representaba los fundamentos de la iglesia, ese grupo especial. Vino de repente este hombre y pidió formalmente el privilegio de ser miembro de este grupo especial. Jesús no lo llamó, Jesús no lo invitó, fue invitado por los apóstoles. Parece que algunos de ellos lo conocían y era hombre de recursos, era un hombre intelectual, un hombre de influencia que tenía buenas relaciones en Jerusalén, y ellos pensaron que podría ser un buen apoyo para la causa y lo recomendaron insistentemente a Jesús. Y tenemos información que dice que se sintieron ellos extrañados por la forma fría en que Jesús lo recibió, pero no lo rechazó. Hermanos, es una de las maravillas, de los misterios de la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre que se acercó a Dios manifestado en la carne, Dios encarnado, que leía el futuro, que vio lo que iba a pasar, que supo perfectamente de antemano todo lo que iba a ocurrir, lo recibió en el círculo de los 12 y le dio autoridad apostólica? Porque cuando los envió a predicar a los 12 y él era uno de ellos, les dio autoridad, dice la Biblia, y ustedes lo saben, para echar fuera demonios, para sanar a todo tipo de enfermedades y para resucitar muertos. Y Judas fue a la misión con todos los otros, y no tenemos ninguna razón para pensar que fracasó en el ministerio, porque cuando regresaron y dieron su informe, en la idea de la Biblia es que le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas recibió esa bendición. Ahora, mis hermanos, si Judas era escriba, otra razón para pensar que no se adaptó perfectamente en el grupo de los 12 apóstoles, y su vida en el apostolado fue solitaria
y probablemente incomprendida, porque los escribas, muy diferentes de los campesinos y pescadores galileos, los escribas en su tiempo eran personas muy distinguidas y muy importantes. Bueno, la palabra escriba viene de la palabra griega que se llama gramateus, o sea, un maestro en el uso del lenguaje, un erudito en la lengua, una persona preparada. Y en la Biblia se mencionan escribas de mucha importancia, por ejemplo, Sebna, el escriba del rey Ezequías, y luego otros que se mencionan ahí, por ejemplo, se menciona, aquí tengo anotado, por ejemplo, Seraía, que era el canciller del rey David. Muy importante. Se sabe que los escribas descubrieron antes que los griegos los principios de la pedagogía. Sabios, bien preparados. Y en la sociedad romana, muy elegante de su tiempo, cuando estaba Roma en la cumbre de su poder, los escribas eran muy importantes en la sociedad. En ese tiempo, cuando la paideia griega estaba transformándose en la humanitas romana, Judas, si era cierto que era un escriba, era miembro de ese grupo, heredero de los profetas, heredero de Esdras, heredero de Shammai, heredero de Gilel, heredero de Gamaliel, grandes personajes. Y entonces podemos nosotros inmediatamente a comprender que este hombre era muy importante. Y en el grupo de los 12, él era completamente diferente a los demás. No podía fácilmente adaptarse al grupo. Y por eso decimos y pensamos que la vida de este hombre fue solitaria, incomprendida en el grupo de los apóstoles. Esto nos ayuda a entenderlo un poquito mejor. No se adaptó al grupo y por lo tanto nosotros, estimados hermanos, debemos pensar y debemos hablar compasivamente de Judas. Deberemos hablar de él con compasión. Y esto que acabo de decir era otra razón por la cual los apóstoles lo querían. Tenía influencia sobre los 11, lo respetaban y mantuvo la confianza del grupo todo el tiempo, hasta el final. Nunca sospecharon de él, porque él se portó bastante bien. Y los defectos que tenía, porque tenía defectos cuando vino al discipulado, no eran tan notables como los defectos de Pedro, no eran tan notables como los defectos de Juan. Tenía defectos, pero sencillamente debían resolverse como todos los demás casos. Y mis hermanos, nunca desconfiaron de él. Ustedes saben que en la Santa Cena, esa última que celebró nuestro Señor, tan significativa, tan simbólica, ustedes saben que el Señor, en forma, yo diría, muy clara, identificó a Judas. Cuando dijo él, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar, nadie sospechó de Judas. Nadie dijo, es este. Nadie. Todos dijeron, seré yo maestro. Y el Señor, cuando finalmente Judas, viendo que los demás habían preguntado, y él no había preguntado, y entonces los demás lo quedaron viendo, él también preguntó, ¿seré yo maestro? Y el Señor le dijo, así es como tú lo has dicho. Hasta el último instante, horas antes del fin, todavía mantuvo su posición, la confianza y el aprecio de todo el grupo. Deberemos nosotros pensar lo siguiente: si Judas hubiera muerto una semana antes, habría pasado a la historia como uno de los 12 apóstoles, queridos, amados y reverenciados por todos, y habría visto su nombre escrito en uno de los 12 fundamentos de la santa ciudad. Nadie le negaría ese privilegio, esa bendición. Entonces, ¿qué ocurrió con Judas?
¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo este triste final? Esas son las lecciones que conviene que aprendamos en esta noche. Y esas son las lecciones que todos deberíamos reflexionar seriamente. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cayó y fracasó? Hay quienes consideran que Judas era un demonio que se introdujo en el círculo íntimo de los apóstoles, manchando la armonía de ese grupo. Pero mis hermanos, Judas no era esencialmente malo, era como los demás que ya dije. Todos los discípulos tenían defectos graves cuando llegaron al discipulado, Judas también, y por lo tanto, igual que los demás, necesitaba educación, necesitaba madurar, necesitaba la obra de transformación del Espíritu de Dios, y así como se obró en los demás, debería haberse obrado en él también. ¿Por qué ocurrió esto? Teniendo todos los privilegios, las oportunidades, oír al gran maestro, oír las palabras de sabiduría, de poder de nuestro Señor, que cada vez que hablaba, era como si un clavo se hincara en el corazón. Cada palabra que él pronunciaba tenía poder, producía convicción, producía pensamientos y decisiones. ¿Por qué ocurrió esto? Y ahora quiero mencionarles solamente así, de forma muy breve, por ejemplo, esto. Mire, dice, cuando vino Jesús al discipulado, tenía cualidades preciosas que deberían haberlo llevado hacia el lugar que Dios quería que alcanzara. Por ejemplo, número 1, creía que Jesús era el Mesías. Deseado toda la gente, es página 262. Creía que Jesús era el Mesías cuando vino al discipulado. Sabía eso, lo aceptó, creyó que él era el Mesías. Número 2, otro punto. No era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Cuando conoció al Señor, igual como los otros apóstoles, quedó influido por la vida, por el carácter, por la persona de Jesús. Su corazón fue conmovido al verlo, al oírlo hablar, al ver su obra de misericordia con los enfermos, con los necesitados, con los pecadores. Sintió él la fuerte influencia de la belleza del carácter de Cristo. Otro punto, sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. Miren ustedes saben que la Biblia dice que venían de todas partes, de lejos, multitudes a oírle, en tiempo cuando no había medios de transporte, en tiempos de pobreza generalizada, en época cuando no había dónde hospedarse. Él hablaba en el desierto, en las colinas, a la orilla del mar, con mucha incomodidad. Venían miles trayendo enfermos porque había un poder que obraba y atraía el corazón. Él, Judas, sintió ese poder que tocaba el corazón y fue atraído hacia Cristo. Sintió esa influencia profunda en su corazón. Otro punto, miren otro punto, sintió por eso mismo un vivo deseo de ser transformado en su vida y en su carácter, y esperó obtener esa transformación relacionándose con Jesús. ¿Qué les parece? Tenía todas las condiciones que tenían todos los demás. Tenía sensación de su necesidad de ser transformado en su carácter. Comprendió sus defectos, comprendió sus errores y por lo tanto deseó ser transformado y esperó que esa transformación se realizara poniéndose en contacto con Jesús. Y por último, solamente para darles una ilustración, otro punto. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía unos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Preciosos rasgos de carácter. No sé cuáles, pero probablemente administrativos, probablemente de oratoria, probablemente de organización
otros preciosos rasgos de carácter que hicieron útil a Juan, otros semejantes a los que hicieron útil a Mateo, o los que hicieron tan útil a Pedro. Rasgos preciosos que podrían haber sido una bendición para la iglesia. Él tenía estos preciosos rasgos. Y entonces, como dije, cuando Jesús lo llamó, más bien cuando llegó a Jesús, que no lo llamó él, entonces el Señor no lo rechazó. Le dio la comisión evangélica, le dio el privilegio y el honor de ser representante de Cristo. Ahora, la pregunta entonces, ¿por qué cayó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué terminó mal? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Cómo podemos nosotros entender esta tragedia enfrente del dador de la vida? ¿Cómo podemos comprender que este hombre llegó al nivel en que llegó viviendo bajo la influencia divina, celestial del Hijo de Dios encarnado? ¿Cómo es posible? ¿Y qué lecciones nos puede enseñar eso? ¿Qué lecciones nos puede enseñar? ¿Cómo podemos nosotros salir de aquí teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, una advertencia? ¿Qué pasó? Ahora les digo lo siguiente. En el libro El deseo de toda la gente, página 664, dice: no llegó al punto de entregarse plenamente a Jesús. No llegó al punto de entregarse plenamente a Jesús. Judas vio al Señor trabajando. Vio que las multitudes caían literalmente sobre él, y muchos que no tenían la forma de hablarle. Como había circulado el rumor de que cualquiera que tocara su manto sanaba, entonces venían gente de todo tipo y se acercaban a él con el deseo de tocar la orilla de su manto, ya que no podían tener una audiencia con él por la enorme multitud. Y todos los que tocaban, dice, quedaban sanos, dice la Biblia. Judas vio a los enfermos venir dolientes, quejándose, sufriendo, y los vio sanar al contacto solamente del manto de Jesús. Vio todo eso. Vio a los enfermos sanar y ver el gozo de sus familiares. Terminó el sufrimiento, terminó el dolor, terminó el temor, y ahora resplandecía en los rostros el gozo. Vio muertos resucitados, vio el gozo de los padres por sus hijos pequeñitos, muertos, resucitados por Cristo. Lo vio. Vio sus milagros maravillosos, y todo eso, mis hermanos, lo llevó en un proceso lento a un momento de convicción. Lo llevó a un momento en el cual él tuvo que hacer una decisión. Miren, por ejemplo, uno de los momentos dramáticos de la vida de Judas, tenemos instrucciones al respecto, es cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación del pan que alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan ustedes? Ese milagro fue extraordinario. Toda la gente quedó asombrada por eso. Toda la gente quedó, pero completamente absorta ante este enorme milagro. Comieron el pan y sobró para llevar cada uno un poco para compartirlo con los que no habían venido. Un milagro extraordinario. Y entonces Judas, tenemos instrucciones. Judas fue el que movió el ambiente, trabajó de forma bien organizada para que la multitud se propusiera tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo por la fuerza, rey. Ellos querían que Jesús llegara a ser el rey de Israel, y se propusieron en ese momento de entusiasmo, de gozo, de triunfo, se propusieron coronarlo rey por la fuerza. Y cuando dice la Biblia, allá en Juan, dice que Jesús, después de terminar la reunión, en una sola palabrita dice que ordenó a sus discípulos. En el idioma original dice que los obligó a subirse a la barca e irse al otro lado del mar, mientras él despedía a la multitud, porque ellos estaban organizando el movimiento para hacerlo rey por la fuerza.
Y el principal de todos era Judas. Entonces, cuando el Señor llevó a los discípulos y no permitió ese movimiento, Judas se sintió profundamente desilusionado, porque no podía comprender por qué el Señor no aceptaba el movimiento para hacerlo rey, que no a eso había venido. No lo podía comprender. Y luego al otro día, ustedes saben que pronunció el famoso discurso del pan descendido del cielo. Y cuando él dijo, de cierto os digo, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Cuando el Señor dijo eso, y Judas vio todas las consecuencias de eso, se dio cuenta que no había recompensas terrenales que ganar andando con Cristo. Se dio cuenta que Jesús no se proponía darles bendiciones terrenales a sus seguidores. Cuando se dio cuenta que empezaron a dejarlo sus discípulos, y cuando se voltea a verlos y le dice, ¿quieren ustedes irse también? Pues todos están yendo porque no aceptan que este reino es espiritual. Entonces Judas allí llegó a un punto de retorno en su experiencia. Allí comprendió que no había recompensas terrenales para él, y entonces decidió mantenerse a la expectativa. Decidió mantenerse prudentemente desligado, para que llegado el momento pudiera salirse del grupo sin mayores problemas. Y así lo hizo. Se mantuvo a la expectativa, no comprometiéndose. No llegó al grado de entregarse plenamente a Jesús. Y estimados hermanos y amigos, esta es una de las lecciones más graves y serias que nos puede enseñar esta persona. ¿Por qué? En el libro Camino a Cristo, página 43, dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse primero a Dios. Muchas veces ocurre, y Dios libre que no haya ocurrido con usted, que la entrega que se hace a Cristo es una entrega como provisional. Todavía seguimos conservando el control de nuestra vida. Todavía seguimos conservando nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros planes de acción, nuestro calendario de desarrollo de nuestra vida, y no nos entregamos totalmente a Dios. No entiendo yo mismo qué significa esa plena entrega, pero podemos ilustrar con lo que le pasó a Jacob. Ustedes saben que Jacob nació proféticamente, nació por un milagro de Dios, nació porque Dios decretó que naciera. Por tanto, nació con bendiciones y ventajas. Pero mis hermanos, eso mismo no quita la responsabilidad de la decisión personal de entregar la vida a Dios. Jacob mantuvo el dominio de su vida, manejando las cosas astuta y humanamente durante 65 años, 67 años. A los 67 años se convirtió, cuando iba huyendo de su casa y se encontró con Dios y tuvo una visión. Ustedes recuerdan la escalera que llegaba hasta el cielo y que los ángeles bajaban y que el Señor interpretó su significado. Él allí se convirtió. A los 67 años, el que había nacido proféticamente, ahí se convirtió. Pero luego 20 años más, en Padán Aram, siguió actuando, dominando, controlando, dirigiendo su propia vida, mediante métodos humanos cuestionables, engañando, mintiendo, fiel a su naturaleza, fiel a su nombre antiguo. 20 años después, cuando tenía 97 años y cuando llegó a un momento de crisis de su vida, a la hora más terrible, cuando llegó al borde de la tumba prácticamente, ahí entonces se encontró con Dios. Ahí entonces le entregó a Dios completamente su vida, diciéndole, no te dejaré si no me bendices, si no, mátame mejor. ¿Para qué sirvo yo? Mire cómo soy, el mismo desde que nací. Y Dios le dijo, ¿y cómo te llamas? Jacob. Ya no se va a llamar tu nombre Jacob, sino ahora se va a llamar Israel, que significa
príncipe con Dios, vencedor de Dios y de los hombres. Hasta ese momento es que finalmente se entregó totalmente a Dios para vida o para muerte. Y téngalo por seguro y escúchelo. Usted y yo, si no hemos hecho esa entrega total, tarde o temprano va a llegar el momento que tendremos que hacerlo. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de Judas, porque Judas perdió la batalla contra el yo. Judas, cuando llegó la hora de crisis de su vida, no se entregó plenamente a Jesús, no se rindió totalmente, y por lo tanto se perdió. ¿Comprenden, mis estimados hermanos? Tremendo esto. Todos nosotros tenemos que hacer una decisión tarde o temprano de una entrega completa, final, para morir, como dice la Biblia, totalmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y el que ha muerto así, mis hermanos, es que se ha entregado completamente a Dios. Es probable que a pesar de sus largos años de militancia en las filas de Dios y que su nombre haya estado en los registros de la iglesia, es posible que todavía no haya rendido su vida totalmente a Dios. Tremendo. Esa lección nos enseña este hombre, que no llegó a entregarse totalmente a Dios. Otro punto, número 2. En todo lo que Jesús decía, había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón. Señor, nunca dejó el control de sus puntos de vista, de su decisión, de su criterio, de su serie, de su credo espiritual, de sus lista de creencias personales. Nunca abandonó sus puntos de vista. Siempre mantuvo una reserva en todo lo que Jesús decía. Pero mis hermanos, especialmente quiero detenerme un poquito aquí, en este otro punto. Endureció su corazón contra el arrepentimiento. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo lo constriñó. El Espíritu Santo lo conmovió y le dio claramente la visión de su condición y su necesidad. El Espíritu Santo trabajó con él y lo constriñó. Pero mis hermanos, entonces Judas no abrió su corazón, cerró su corazón y endureció su corazón contra el arrepentimiento. El problema a veces es que el Espíritu Santo no habla fuerte, habla lentamente al corazón, convicciones, en momentos adecuados, en momentos propicios, habla al corazón. Deja caer un conocimiento, una palabra y un llamado suave, apacible, para que el alma tenga la oportunidad, no en medio del fragor de conceptos e ideas, sino en medio de la calma y la paz de la reflexión. El Espíritu Santo habla. Es lo malo, diríamos nosotros, porque tal vez sería bueno que hablara fuerte, pero mis hermanos, si habla fuerte, se revela el corazón del hombre, y por lo tanto el Espíritu de Dios habla de tal manera que cada uno puede escucharlo. Y Judas estuvo oyendo el llamado de Dios durante todo el tiempo, porque cuando Jesús lo aceptó en el discipulado, lo aceptó precisamente porque lo amó y decidió trabajar por esta alma tentada y complicada, trabajar con todo su corazón, con toda su sabiduría, con todo el poder persuasivo de su espíritu, trabajando por este hombre. Esa fue su propuesta, eso fue lo que se propuso. Por eso lo llamó y lo aceptó en el discipulado y en el apostolado. Y trabajó con él, aprovechando todos los momentos. Yo me quiero imaginar, tomando en cuenta cómo es nuestro Señor y cómo somos nosotros cuando encontramos una persona dura, difícil, complicada, tal vez un hijo, con más empeño,
con más cuidado, con más intensidad. Hablamos para ver si logramos penetrar ese corazón, romper esa barrera que impide, que no recibe el mensaje. Trabajamos más por el que menos quiere oír. Eso hizo nuestro Señor durante toda su vida. Pero mis hermanos, especialmente, la prueba final de Judas fue cuando se celebró el rito de humildad y la Santa Cena del Señor. Allí el Señor hizo su último esfuerzo. Aunque ya había hecho el trato de entregar a su Señor, aunque ya estaban todos los planes hechos, el Espíritu Santo trabajó por él poderosamente y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y en todo aquel momento solemne, porque mis hermanos, Dios estableció el rito de humildad, porque el Señor, ustedes saben esto, consagró ese rito de lavarle los pies a sus discípulos. Lo convirtió en un rito consagrado. Y cada vez que se celebra, no es lo mismo cuando uno le lava los pies a un enfermo que no puede lavárselo y hay que lavárselo. No es lo mismo cuando uno lava los pies a su hermano y el hermano se lo lava a uno. El santo vigilante del cielo está presente para hablar a la mente, para hablar al corazón, para conmover los sentimientos, para iluminar la vista, para discernir mejor lo que conviene. Y entonces cuando el Espíritu de Dios toca mediante el agua fría y las manos del hermano que se humilla para lavarnos los pies, en esa conjunción de las fuerzas espirituales y físicas, entonces se ilumina el pensamiento, se ilumina la mente y el cristiano discierne mejor sus deberes descuidados, discierne mejor los errores que ha cometido, discierne mejor las fallas que tiene, discierne mejor todo lo que ha perdido y todo lo que le falta. Y entonces el Espíritu lo conmueve y se entrega a Cristo buscando la salvación. Y por eso cuando se convoca la Santa Cena, los miembros deberían llegar humildemente, sabiendo esto, para participar, porque es un alto en el camino establecido por Dios, para que nadie se descuide endureciéndose sin una oportunidad obligatoria para poder reformarse. Pero la Santa Cena, el rito de humildad, es un momento en el cual es obligatorio. Cada uno tiene que detenerse y hacer una decisión, porque si no la hace, entonces no puede evitarlo más. El que viene y se lava los pies y come el pan sin prepararse, juicio come y bebe para sí. Menosprecia la mesa del Señor, tiene por inmunda la sangre del pacto. Tremendo. Entonces el cristiano viene humildemente para hacer un nuevo comienzo de su fe, de su vida cristiana. Un nuevo paso en el camino de la salvación. Y eso Judas, cuando el Señor se quitó el manto exterior y entonces puso agua en el hebrillo. Y dice la Biblia que se ciñó una toalla humanamente. El Hijo de Dios, mis hermanos. Y se inclinó de cuclillas ante Judas y le pidió que metiera los pies para lavárselo. Mis hermanos, cuando Judas llegó a ese momento, hubo una crisis en su mente, en su alma, en su corazón. Cuando el Señor lo invitó y él estuvo titubeando allí, el Espíritu Santo trabajó con él. Pero Judas había preparado el corazón para rechazar este momento. Pensó que si Jesús era capaz de lavarle los pies a hombres como ellos, entonces no era el rey de Israel. Entonces no era el Mesías, porque no se suponía que el Mesías iba a hacer eso, porque iba a ser un rey majestuoso. ¿Cómo iba a lavar los pies a gente como esa? Y entonces, despreciativamente dijo, no hay nada que ganar contigo, lávame los pies. Y en la majestad del cielo le lavó los pies a su traidor. Y Judas selló la condición. Y entonces cuando el Señor tomó el pan y lo repartió a sus discípulos, entonces dice que después del bocado, Satanás entró en él y fue poseído por un demonio. Triste, mis hermanos. Triste,
porque tuvo todas las oportunidades. Sintió el poder constrictor del Espíritu del Señor. Sintió la convicción del Espíritu de Dios. Tuvo el impulso de confesar la infamia que ya había decidido cometer. Pudo haber regresado desde allí, pero no lo hizo. Y entonces endureció su corazón contra el arrepentimiento. Satanás lo poseyó, fue poseído satánicamente y salió de ahí para vender a su Señor. Mis hermanos, pero fíjense ustedes, hay algo que nosotros no comprendemos en el misterio de este hombre. No lo comprendemos perfectamente, porque él, a pesar de que había vendido a su Señor por 30 piezas de plata, parece que él no estaba completamente convencido de que lo estaba entregando a la muerte. Él había visto a Jesús muchas veces confundir a sus adversarios, a los sacerdotes, a los escribas, confundirlos y obligarlos a pronunciar juicio contra sí mismo. Había visto cómo iban a apedrearlo recogiendo piedras todos y cómo él se había escapado de ellos. Y se había librado muchas veces. Y entonces dijo, se va a librar. Otra vez se va a librar. Y parece que tuvo la idea sugerida por escritores que yo he leído, como Arthur R. Beetz, un autor adventista de esos profundos. Dice que Judas no vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Lo que tenía era un proyecto. Ponerlo de tal manera y en tal situación que se viera obligado a defenderse. No iba a permitir que lo apresaran, mucho menos que lo mataran. Y entonces vendió a su Señor por 30 piezas de plata, pero ese no era su objetivo principal. Su objetivo era impulsarlo para que se viera obligado a declararse el Mesías. Y por eso cuando lo vendió, ustedes han leído la historia. ¿Quién no sabe la historia de su traición? Cuando llegó ante el Señor en el Getsemaní, registra Lucas 9:47 en adelante. Dice que cuando se acercó al Señor, lo abrazó y lo besó. Dice que Jesús le dijo, yo me imagino que con una infinita tristeza, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y mis hermanos, en ese momento Judas vio cómo se dejó apresar y se sorprendió. Vio cómo lo amarraron y lo ataron y se lo llevaron rumbo a la casa de Anás y Caifás, que era el primer paso en el juicio. Y él lo siguió extrañado, que se sometía a los insultos, a las ofensas, a los empujones y golpes. Y entonces lo siguió ansiosamente, esperando en cualquier momento verlo que se libertaba, declararse el Mesías, ejercer su poder, ejercer su autoridad y salvarse. Eso esperaba él en cada momento. Y cuando comenzó el juicio y fueron a la casa de Anás, luego a la de Caifás y luego ante todos ellos, y cuando finalmente estaba a punto de pronunciarse la sentencia, dice en Mateo capítulo 27 estas terribles palabras. Mateo capítulo 27, que cuando estaba a punto de pronunciarse la sentencia, 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Es inocente, Caifás, es inocente. No lo condene, por favor, es inocente. Yo he pecado entregando la sangre inocente. Y mis hermanos, ustedes saben el drama de ese momento, el drama, porque en ese momento Caifás dijo, ¿y qué nos importa a nosotros? Lo hubieras visto tú. Y cuando se dio cuenta que ya no había remedio, entonces dice que tiró frente al sumo sacerdote las 30 piezas de plata. Y aquí viene lo triste y lo dramático. Se volvió a Jesús, lo abrazó de los pies y le dijo, Jesús, sálvate por favor. Yo sé que eres el Hijo de Dios, sálvate por favor. No dejes que te crucifiquen, por favor. Porque no podía soportar la idea de ver a Jesús crucificado.
No podía soportar la angustia, el remordimiento, el dolor de ver muerto al Hijo de Dios. Pero entonces Jesús, nuestro Señor, mirándolo misericordiosamente, compasivamente, con lágrimas en los ojos, dijo: yo para esto vine al mundo. Mis hermanos, Judas, sintiendo que era demasiado tarde, salió de la sala del tribunal anexa al templo, gritando: demasiado tarde, demasiado tarde. Y entonces fue, porque sintió que no podía vivir para ver a Jesús crucificado. Se ahorcó. Triste fin de una vida que podría haber sido glorificada. Y mis hermanos, aquí hay algo que yo quisiera leerles en este momento. ¿Por qué se reveló esta traición? ¿Por qué no se mantuvo oculta como se han mantenido muchas otras historias de traiciones gravísimas a Dios y a su causa, que se van a descubrir el último día ante todo el universo? Traiciones vergonzosas, dolorosas. ¿Por qué no se mantuvo esta en secreto hasta ese día? Tengo esta declaración, deseado a toda la gente, página 663. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Por eso esta noche yo los invito que cuando pensemos de Judas, digamos: ¿no seré yo así, maestro? Porque Judas pudo haber sido un héroe de la fe y es el villano más grande, porque entregó a la muerte a su Señor. Los invito esta noche a pedirle al Señor que nos ayude a aprender estas lecciones de este hombre para poder comprender el peligro de no rendirse completamente a Dios. ¿No les gustaría a ustedes en esta noche pensar y hacer una decisión de abrir el corazón a Dios? Porque qué triste es esto, miren. Poco tiempo después de esta tragedia y el final, está escrito en Hechos, capítulo 1, versículo 20, que Pedro se puso de pie en medio de todos los discípulos. Y ahí estaban los 11 con otro grupo de hermanos. Y entonces cuando se puso en pie, dijo en el versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y luego entonces sigue hablando de la tragedia esta, de la caída de este hombre. Y finalmente en el versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¡Qué tragedia, mis hermanos! Y aquí está el consejo que Dios nos da: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Porque Judas tenía un ministerio y otro tomó su lugar, porque él cayó. Ya oímos tantas veces del regreso de Jesús. Nuestro corazón anhela ver el brillo de su luz, mas los días van pasando, meses, años vienen y van, y Jesús no aparece. Vano es nuestro esperar, las señales se han cumplido, con
certera precisión, nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se levantará de su trono de justicia y a Jesús se le dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora, ve a buscar a mis amados, aquellos por los que tú moriste en la cruz. Hijo, ven, se ha comprobado que el mal solo ha causado muerte y dolor, sufrimiento y aflicción. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, tráeme regreso a quien formé, a quien perdí en la cruz. Rescate. Si fuiste tú tentado a no creer y desistir, eso es obra de engaño para hacer